Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y bienvenidos al circo de los payasos que nos ha traído la FTC, nos ha traído Linaka, porque madre mía lo que está trascendiendo durante las últimas horas acerca de su investigación sobre Activision Blizzard, una investigación la cual no va a continuar la Unión Europea. Voy a comentaros todo esto en detalle, pero aparte también tenemos que hablar de Ubisoft, de lo que son los resultados del Assassin's Creed y también de la nube en el servicio de PlayStation Plus Premium. No sin que antes alguien me explique lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué este videojuego, Rise of Kong, ya sabéis, ese título ambientado en un universo de King Kong que se ve poco menos que como un videojuego de la primera PlayStation, tiene formato físico y Alan Wake 2 no? Los señoritos de Epic Games nos dicen que es para poder poner el videojuego un poco más barato, no sé qué, no sé cuánto. De verdad, el cuento que tienen algunos desarrolladores en esta industria para no sacar videojuegos en físico es absolutamente lamentable. Pero bueno, os dejo esta pregunta por aquí y vamos al lío. Arrancamos, como he dicho, precisamente con el caso de Activision Blizzard, particularmente con la Unión Europea. Como bien sabéis, este organismo regulador ya aprobó esta adquisición con una serie de condiciones, sobre todo de la distribución en nube, al menos dentro de lo que es su propio territorio. Sin embargo, como bien sabéis, después de que se llegase a un acuerdo con la CMA para lo que son los servicios de distribución en nube mediante Ubisoft, que en este caso sería un tercero que se encargaría de los títulos de Activision Blizzard en dicha plataforma, aquí la cosa se ponía peleaguda. La cuestión es que había muchas noticias y muchos comentarios acerca de que la Unión Europea tendría que volver a investigar el caso porque las condiciones han cambiado completamente. Sin embargo, lo que nos ha dicho Bloomberg durante las últimas horas es que la Comisión Europea no va a volver a investigar toda esta situación. O sea que no va a haber ninguna clase de retraso, ninguna clase de contratiempo, ninguna concesión añadida, ni nada por el estilo. La Unión Europea queda fuera de todo esto. Al parecer, lo que son las nuevas condiciones donde Ubisoft cobra protagonismo precisamente, no es necesario realizar otra más, básicamente porque en Europa todos los videojuegos de Activision Blizzard los van a distribuir ellos. Ok, al menos en cuestión de nube se va a continuar con lo firmado en la Unión Europea. En el resto del mundo, eso sí, ahí Ubisoft será donde tenga mano, con lo cual no afecta a su territorio y no se está rompiendo ninguna clase de contrato. Así que todos aquellos que estaban ya poco menos que esperando que la Comisión Europea retrasase más esta decisión, es oficial, no van a hacerlo. Van a continuar tal y como estaba previsto y simplemente nos queda esperar a lo que le diga la CMA, porque es el único actor que nos queda en toda esta historia. Bueno, no exactamente, porque la FTC ha vuelto a la carga. Sí, señoras y señores, ojito con esto porque es lo que vamos a comentar a continuación. Después de todo lo acontecido, después de todo lo que ha pasado, después de un juicio absolutamente interminable, la FTC quiere volver a investigar. Y es que parece que a los reguladores de los Estados Unidos les encanta el dinero del contribuyente para tirarlo a la basura, porque en este caso vuelven a la carga precisamente diciendo que quieren un nuevo Discovery, quieren volver a ver toda la información y por supuesto los añadidos, todo lo que ha llegado después, porque ojito a esto, y aquí es donde empieza el circo de los payasos. Resulta que ellos se enteraron de lo de Ubisoft y todo este trato que ha tenido Microsoft con el caso Activision Blizzard a la vez que todos nosotros. O sea, se levantaron por la mañana y se encontraron con la noticia de que habían llegado a esa clase de acuerdos con la CMA para ver si le aprobaban el contrato, ¿no? La cuestión es que la FTC todo esto obviamente no era lo que quería ni lo que esperaba. Estaban diciendo a ver si por alguna parte le podían meter mano. Pero la cosa va todavía más lejos. Resulta que la FTC también quiere saber qué es lo que hay detrás de los contratos firmados tanto con Ubisoft como con Sony. Ojito con esto, tengo la información aquí a mano precisamente y os comento. Parece ser que la FTC plantea dudas sobre si alguna vez podría ser rentable para Ubisoft otorgar licencia de juegos a proveedores de servicios de suscripción de contenido multijuego que ofrecen streaming. O sea,
La FTC poco menos que está en modo la rentabilidad, Microsoft, la rentabilidad. Ubisoft esto podría no serle rentable. Literalmente están en este plan los de la FTC. Absolutamente impresionante, pero bueno, la cosa no se queda aquí, porque luego está la parte de Sony PlayStation. Particularmente sobre Sony nos dicen que están diciendo en qué términos se llegó al acuerdo que acabaron firmando, porque no se lo esperaban para absolutamente nada. Quieren saber lo que había detrás. Poco menos que están marcándose un nothing real. Sony aquí no ha podido firmar esto es muy raro. Están diciendo básicamente eso, como que no se fían de cuáles han sido los acontecimientos que han llevado a Sony a firmar ese contrato. Ya sabéis que al fin y al cabo la FTC se apoyaba en los argumentos de Sony. Literalmente decía paso a paso todas las contras que ponía PlayStation. Es decir, el único que estaba en contra de toda esta adquisición estaba que sí con el tema de las consolas y demás, mientras que en el resto del mundo nadie se quejaba del mercado de consolas. Nada más que la FTC, apoyando, como digo, los argumentos de Sony y PlayStation. ¿Qué es lo que sucede? Que Sony PlayStation ha visto el percal, ha visto el panorama, vio que a la FTC le dieron una tunda en el juicio y luego que la CMA se había predispuesto precisamente a aprobar el acuerdo, ¿no? Y claro, Sony acabó firmando pues para no quedarse sin nada o con la posibilidad de que Microsoft tenga las manos libres. Y eso pues a la FTC le ha pillado un poco a contrapié, porque ahora ¿qué argumentos utiliza? Tienes a toda la competencia poco menos que diciéndote que sí, que aprueban el acuerdo, que todo está bien, tenemos contratos, etcétera, etcétera. La FTC está más sola de lo que lo ha estado nunca y armando un auténtico pifostio que no tiene ni medio sentido, y hablando de rentabilidad para Ubisoft y hablando de que a ver si es que a Sony poco menos que lo han coaccionado, algo por el estilo, obviamente en tono de broma, pero ya sabéis un poco que esta gente es para tomarse la broma precisamente. Esta gente no es para tomársela en serio con todo el caso que han estado llevando, pero como que quieren reabrir la investigación completa, a ver si por una parte acaban extrayendo algo que diga es que no nos gusta esta adquisición porque a lo mejor Ubisoft se arruina. Están en ese plan, pero bueno, todo esto, por si alguien se lo pregunta, no debe de afectar a la compra, ¿ok? La FTC puede reabrir tantas investigaciones como les da la gana, que si un juez por medio no dice esto tenéis que paralizarlo, no hay nada que hacer. Microsoft cerrará la compra una vez que la CMA, quizá durante las próximas horas, diga que sí, que todo siga adelante con los acuerdos ya previstos y con lo que hemos comentado en este canal. La FTC per se, yo creo que les quedan muchos años para intentar meter otra zancadilla y todo esto, pero ya será con una compra completamente cerrada y no creo que tenga ninguna clase de problema. Seguimos hablando de Sony PlayStation porque parece que ya es el momento de que se lance lo que es el servicio de transmisión en la nube a través del PlayStation Plus Premium. Ese servicio estará disponible a partir de finales de este mismo mes, al menos en territorio japonés. Parece ser que luego progresivamente se va a instaurar en el resto del mundo, con lo cual de cara al mes de noviembre entiendo que la mayoría ya lo tendremos a nuestra disposición. Claro, eso sí, en aquellos países donde en su momento pues existiera el PlayStation Now o por ejemplo exista ese PlayStation Plus Premium. Particularmente tiene que ser el Premium, el más caro de todos. En este caso tienes acceso pues al beneficio principal del juego en la nube a través de la propia videoconsola. Todo lo que comento es a través de una PlayStation 5, es decir, este servicio de transmisión en nube no es necesariamente explícitamente como el xCloud, que lo puedes jugar a través de móviles, de PC, etcétera, etcétera. No, esto es un servicio que te otorga ventajas a través de la nube en consola. La cuestión es que estas ventajas es que, por ejemplo, lo que son los videojuegos no los vas a tener que instalar, obviamente, es la principal de todas, pero además lo vas a poder jugar a grandes resoluciones. Hay 4K, 2K, 1080, 720 y 60 frames por segundo, aparte de que puedes aplicar la tecnología HDR. Como también tendrás soporte para el audio 5.1, 7.1 y por supuesto el Tempest 3D. Aparte también podrás hacer capturas de pantalla, grabación de vídeo hasta 3 minutos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo dicho, queda una nube bastante completa para lo que es el sistema PlayStation y lo dicho, principalmente te olvidas de quizá pues instalar 3 horas de un videojuego que te ocupa 100 y pico de gigas, que cada vez la cosa va a más. La cuestión es que está por ver si Sony en algún momento va a dar un salto más lejano, como el xCloud en este caso, y va a poder llegar a otros dispositivos. Y también, obviamente, que llegue a más territorios porque en gran parte de Latinoamérica todo esto, por desgracia, no está a disposición.
Pero tienen que tener mucho ojo sobre todo con lo que son sus servidores, porque parece ser que durante las últimas horas, y no han sido pocas, PlayStation Network ha estado completamente caído a nivel global. Al principio parecía que era cosa de ciertos territorios, etcétera, etcétera, pero no, parece que la caída ha sido total y absoluta. Algunos están hablando de un ataque de hackers y todo eso, y digo, bueno, lo que le faltaba a Sony PlayStation es otro ataque de hackers más, pero parece que esa noticia es un poco bulo, simplemente ha estado caído. Entiendo porque ahora precisamente cuando han dado la noticia del tema de la conexión a través de la nube y demás, están actualizando servidores y alguien creo que ha metido la pata y bien hasta el fondo. Pero bueno, como digo, es una creencia, no es información. Por supuesto, si alguien tiene información al respecto de lo que ha pasado con PlayStation Network, le invito a que lo deje en la caja de comentarios y si puedo, lo acabo fijando para que todo el mundo lo sepa. Pero en fin, si veis que tenéis alguna clase de problema con el PlayStation Network durante el día de hoy, créeme, no estás solo. Ha caído básicamente en todo el mundo y veremos a ver tan pronto lo puedan arreglar. Pasamos en este caso a hablar de Game Pass y pasamos a hablar también de la salvación de la industria del videojuego mediante los servicios de suscripción. Muchos piensan que son completamente nocivos, pero tenemos que ir precisamente, como ejemplo principal de todo esto, con el caso del Gotham Knights, porque se nos han ofrecido cifras bastante espectaculares y sobre todo, nos están haciendo ver cómo es el mercado de venta de los videojuegos en la actualidad, que en vista de los informes financieros de Microsoft, de Sony PlayStation y de la propia Nintendo, empieza a tiritar. Gotham Knights precisamente representa a ese videojuego de nivel promedio, es decir, el típico videojuego secundario, no es el típico videojuego que te destaca a lo largo de un año, no es un Elden Ring, no es un God of War, no es un Starfield, no es un Halo Infinite, no es nada de eso, digamos que está en esa segunda línea de títulos. En este caso, esta clase de videojuegos parece ser que en los Estados Unidos está descendiendo de manera alarmante en el número de ventas, es decir, los Atlas Fallen de la vida, los Wild Hearts, toda esta clase de videojuegos están cayendo de manera bastante estrepitosa a lo largo y ancho de todo el mundo. Gotham Knights, ya sabéis que, aparte de ciertas cosas que podían haber mejorado en el videojuego, también se pegó un absoluto fracaso. Y la cuestión es que ahora precisamente está llegando a los servicios de suscripción. Primero lo anunció Game Pass, que de hecho ya lo tenéis a vuestra disposición, y después Sony PlayStation no quiso ser menos y dijo, oye, pues yo también lo voy a meter durante las próximas semanas. Con lo cual, ahora mismo nos encontramos con la siguiente circunstancia. Gotham Knights ha subido prácticamente 20 veces el número de jugadores que tenía hasta el momento. El videojuego se encontraba única y exclusivamente accesible mediante la compra en sí misma del título. Pero una vez llegado a Game Pass, hay como 20 veces más usuarios jugando a este videojuego. Y no es poca cosa, estas son las cifras en Xbox, ya veremos lo que nos ofrece PlayStation en el futuro. Pero la verdad, que esto está siendo precisamente un bálsamo para aquellos videojuegos que no acaban pues triunfando y por supuesto títulos que ya no acaban teniendo esa trascendencia. La gente prioriza mucho los videojuegos que compra y sobre todo en años como 2023 la cosa se vuelve bastante más peleaguda porque hay titulazos del corte, Zelda Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, etcétera, etcétera, que acaban opacándolo absolutamente todo. Los juegos de nivel promedio, por así decirlo, no acaban, digamos, teniendo cifras demasiado espectaculares y de hecho suelen ser un problema bastante gordo para volver a plantearse realizar otro título. Con lo cual ahí es donde entra precisamente Game Pass, que dispara el número de jugadores y por supuesto no es solamente tener jugadores, es la pasta que Microsoft te pone por delante, además de lo que te puedas llevar en este caso por cumplir objetivos. O sea, Game Pass funciona también de tal manera que si tú tienes tal número de descargas, pues acabas teniendo también alguna clase de bonificación. Y eso seguramente lo tenga Gotham Knights, un videojuego que ha sido salvado por el servicio de suscripción de Microsoft y veremos a ver las cifras en PlayStation, pero bueno, os seguiré informando acerca de ello. En cambio luego tenemos otros videojuegos de ese nivel promedio, vamos a decirlo así, que acaban triunfando y que les acaba yendo espectacularmente bien. Y parece que es el caso del Assassin's Creed Mirage, un videojuego que de hecho, pues os he estado comentando hace poco algunas impresiones así por encima, pero según las cifras que nos han arrojado parece ser que el videojuego de Ubisoft está, al menos en nivel de jugadores en línea, jugadores que están activos con el videojuego, muy cercano al Assassin's Creed Origins y también al Assassin's Creed Odyssey. No al nivel de Valhalla, que por supuesto creo que fue el videojuego más jugado con muchísima diferencia. Eso fue un auténtico bombazo, pero
La cuestión es que este no se ha quedado de demasiado lejos y esto entiendo que también se va a traducir en unas ventas absolutamente espectaculares. De hecho, nos dicen que es el mayor lanzamiento que ha tenido Ubisoft, no Assassin's Creed, sino Ubisoft desde que empezó esta nueva generación de videoconsolas. Aunque el título sea intergeneracional, me refiero desde que sale Series X, Series S, PlayStation 5, es el título de Ubisoft más vendido con diferencias según, recalco, nos dicen esta buena gente. Con lo cual aquí ya sí estamos hablando de números que no deberían de estar demasiado lejos del Valhalla y demás, porque al fin y al cabo sí que es un videojuego que se lanza más o menos durante esas épocas. Así que teniendo en cuenta estos resultados y teniendo en cuenta también que el presupuesto de este título es bastante menor, parece ser que el videojuego va a ser un absoluto éxito en un mes bastante complicado como es el presente octubre. Pero bueno, lo dicho, la anticipación de la fecha y demás creo que ha ayudado mucho a este título, porque no es lo mismo lanzarse a principio de mes que justamente ahora durante esta semana o la que viene, que ya tenemos toda la lista de títulos absolutamente espectaculares. La cuestión y principal de todo esto, os digo, este videojuego está bastante bien. Este videojuego a mí me estaba gustando siempre y cuando tengáis presente que es un Assassin's Creed, digamos, de corte tradicional, para lo bueno y para lo malo. Es decir, lo que no os gustaba de esos Assassin's Creed tampoco os va a gustar aquí, al igual que todo lo bueno, precisamente yo creo que está bastante bien plasmado. Pero en fin, yo os invito a que si podéis, le echéis un tiento a través de Ubisoft Plus. Y por último, otro videojuego al que también le estaba yendo bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta los muchos problemas que ha arrastrado a lo largo de los años, es al Dead Island 2. Un título que de hecho, además de bastante bien pulido, salió pues muy divertido, bastante rejugable incluso, y a la gente le acabó encantando. Recalco, después de un tormentoso desarrollo. La cuestión es que este videojuego ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo DLC. En este caso incluso hay un gameplay filtrado que no os voy a poner en pantalla por si lo pudiesen tirar. La cuestión es que el próximo mes de noviembre, el día 2 concretamente, vais a tener a vuestra disposición un nuevo DLC que en este caso nos llevará pues a una nueva lucha donde un multimillonario estará intentando sobrevivir en el apocalipsis zombie. En fin, más matar zombies y por supuesto nuevos escenarios. También tendremos alguna parte de historia paralela y demás, que bueno, nos otorgarán un montón de horas por si os ha gustado este videojuego, el cual durante estos días también precisamente os comento que ha estado bastante rebajado. Echar un vistazo porque pinta muy divertido. Y señores, muchas veces os he comentado que precisamente lo mejor que podéis hacer en vuestra vida es beber mucha agua, sobre todo en días raros como los que estamos teniendo últimamente, donde hace un calor excesivamente por encima de lo normal, ¿no? La cuestión es esa. Pero si no os gusta el agua porque quizá pues es demasiado soso, es demasiado simple, etcétera, etcétera, y preferís un refrigerio, está considerada el agua con gas como la mejor opción de todas. Sí, a nivel de refrescos, ni Coca-Colas, ni ese tipo de cosas que tantas veces os he destruido en el canal, sino que en este caso el agua con gas sería considerada como la bebida refrescante y demás más saludable que existe en el mundo. Al fin y al cabo tiene también una composición simple pero un poco más alegre que el agua básica. Con lo cual pues os dejo por aquí este pequeño consejo en la sección de Saber Vivir con Semo Channel. A partir de aquí, como siempre, también quiero invitaros a que vayáis a la caja de comentarios, que a partir de ahí digáis todo lo que queráis, por supuesto, acerca de los diferentes temas que hemos tratado. Link en la descripción en EVA para que compréis lo que os apetezca y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.